Bien. Estamos. Bueno, antes de comenzar, ¿sí? Con este tema, les cuento. Nosotros, dentro de lo que es inflamación, tenemos varias partes, ¿está? Tenemos la parte de generalidades, que es lo primero que vamos a empezar. Después vamos a pasar a la parte de inflamación aguda, que de hecho es la parte por ahí más complicada del tema. Inflamación aguda por ahí a menudo suelen tener problemas para comprender ciertos procesos y demás. Así que hay una parte muy importante dentro de inflamación aguda, que es la que yo más me voy a detener, va a ser más detallado, más meticuloso, ¿está? Así que, bueno, esa partecita es la que les ayuda a entender después todo lo demás de inflamación, ¿está? Porque se aplica lo mismo en inflamación crónica, en reparación y demás, ¿está? Después sí viene la inflamación crónica, que es cortito, ¿sí? No creo que hoy podamos dar inflamación crónica, ¿está? Porque ya les digo, es un tema bastante importante, bastante largo, es inflamación aguda principalmente, así que no creo que hoy podamos dar la crónica, pero les voy a dar unas pautas de inflamación crónica por las dudas y vamos a ver, les voy a mandar en el grupo nuevamente las preguntas que fueron de este seminario, ¿está? Del año pasado, con las respuestas, obviamente, ¿está? Entonces ustedes pueden ir viendo y cualquier cosa que no se entienda me van a ir preguntando, ¿está? Y de igual manera, durante este tema les voy a ir mostrando, ¿sí? Algunas preguntas también y demás, ¿está? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora sí, me avisan cualquier cosa si no ven el power, ¿está? Bueno, para comenzar, obviamente, vamos a comenzar con lo principal. Vamos a ver las generalidades, ¿sí? Bien. En este caso, fíjense, nosotros, obviamente, en nuestro organismo, vamos a ir, obviamente, de lo más general a lo más detallado, ¿sí? En nuestro organismo nosotros tenemos un sistema de defensa, ¿sí? Que nosotros normalmente cuando hablamos de sistema de defensa nos referimos a glóbulos blancos, ¿no es cierto? Eso es lo primero que se nos pasa por la cabeza cuando decimos, sistema inmunitario, claro, glóbulos blancos. Pero en realidad la inmunidad está mucho más allá de los glóbulos blancos, ¿sí? Nosotros tenemos barreras de defensa naturales, como ser la piel, la mucosa, ¿está? La saliva, las secreciones, ¿sí? Todo eso son barreras de defensa naturales que ya nos protege del medio externo, ¿está? Entonces, esa es nuestra primera inmunidad, ¿sí? La piel o la mucosa, ¿está? Después de eso, una vez que ya, digamos, el agente que nos causa un daño, ¿sí? Una vez que la noxa ingresa al organismo, entonces ahí sí se pone en marcha lo que se llama inmunidad o sistema inmunitario, que son las células, ¿sí? Los glóbulos blancos que nosotros conocemos como leucocitos, ¿está? O linfocitos, ¿sí? Y también los mediadores químicos, ¿está? Que también vamos a verlos hoy. Entonces, las células y los mediadores químicos son los responsables en sí de cuidar, de proteger nuestro organismo, ¿está? A eso se lo llama inmunidad natural, ¿sí? Nuestro cuerpo lo genera, ¿sí? Nuestros cuerpos generan tanto las células como los mediadores químicos.
Más adelante vamos a ver que los mediadores químicos son hormonas, ¿está? Son, digamos, sustancias químicas que sirven de señalización, ¿está? Sirven para que las células blancas, o las células de defensa principalmente, se comuniquen entre sí, estén en contacto, estén en comunicación, ¿sí? Para eso sirven los mediadores químicos, ¿tá? Ya el nombre les dice, median la respuesta inflamatoria, ¿tá? Bueno, esa es nuestra inmunidad natural, ¿sí? Acuérdense, está dada por las células blancas, o sea, los glóbulos blancos y los mediadores químicos. Y después tenemos una inmunidad adquirida también, que es cuando uno va desarrollando, ¿no es cierto?, ciertas sustancias o va teniendo contacto con ciertos, con ciertas agentes externos, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo que ocurre cuando nos vacunamos, ¿está? Cuando nos vacunamos, ¿sí? Ocurre justamente, eh, una inmunidad adquirida. ¿Estamos? Para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Entonces acuérdense, las barreras naturales son piel y mucosa, ¿está? Y después sí ya viene, una vez que el microorganismo ingresa por la piel o la mucosa, entonces ahí sí se pone en marcha el sistema inmunitario, ¿está? Dado por la inmunidad natural, que son nuestras propias células de defensa, como ven acá, ¿sí? Linfocitos, neutrófilos, basófilos, etcétera, ¿sí? O sea, leucocitos, células blancas o glóbulos blancos también llamados, más los mediadores químicos. Acuérdense que eso es todo inmunidad natural. Nosotros ya traemos eso. Y después está la inmunidad adquirida, que es por el contacto con el entorno, ¿sí? Con ciertas sustancias, como por ejemplo cuando nos vacunamos. ¿Está? La vacuna es una inmunidad adquirida, por ejemplo. ¿Está? Bien. Cuando ingresa una noxa, una partícula extraña al organismo, nuestro sistema de defensa tiene una forma de reaccionar, ¿sí?, que se llama inflamación, que es el tema del día. ¿Está? La inflamación es nada más ni nada menos que un proceso de defensa, ¿está? Dado justamente por los glóbulos blancos, ¿sí? Ese es el tema que hoy vamos a tocar, ¿está? Dentro de eso... ¿Un proceso qué dijiste? Es un proceso de defensa. Ay, gracias. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a tocar hoy, ¿sí? Yo les hago esta introducción, ¿no es cierto?, a inflamación para que ustedes vayan viendo cómo nuestro organismo está todo preparado como para defendernos de partículas extrañas o ciertos, digamos, ciertas reacciones, ciertos mecanismos que también se desencadenan en nuestro cuerpo, ¿está? Y que generan este proceso que se llama inflamación, ¿sí? Bueno, en el apunte que yo les mandé, hay un conceptito de inflamación que creo yo, desde mi punto de vista, que es uno de los conceptos más completos que hay, ¿sí? Que de hecho lo dan ustedes, y también está en el libro Robbins, ¿sí?, que es de donde se saca la información para este tema, ¿está? Cuando hablamos de inflamación, yo les digo, es un proceso de defensa, ¿sí?, que se desencadena en nuestro organismo. ¿Bien? Ataca una noxa, ¿verdad? Un agente que es capaz de producir un daño. Entonces, ataca eso y nuestro cuerpo reacciona defendiéndonos, ¿está? A eso se llama inflamación.
¿Cómo lo podemos definir de manera completa? Podemos decir que es un proceso omnístico. Omnístico quiere decir que se puede dar en cualquier tejido, en cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Un proceso inflamatorio puede darse en cualquier parte del cuerpo. ¿Está? Eso significa omnístico. ¿Estamos? Y es bastante complejo porque involucra varios mecanismos, varias reacciones. ¿Sí? Ahora van a ver ustedes, a medida que desarrollamos el tema, van a ver que involucra varios mecanismos el proceso inflamatorio, ¿sí? O la inflamación. Dentro de esos mecanismos están células, ¿sí? Reacciones celulares, más específicamente de los glóbulos blancos, las celulitas de defensa, ¿está? Reacciones humorales. Humorales tiene que ver con los líquidos del cuerpo, ¿está? Los líquidos, me refiero a agua del cuerpo, ¿está? Tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces involucra reacciones celulares, reacciones humorales, o sea, cambios en los líquidos del cuerpo. Principalmente se forma edema y demás, ¿no es cierto? Después ya lo vamos a ver. Mecanismos neurovasculares. Está implicada la neurovasculatura, ¿sí? Durante el proceso inflamatorio. Mecanismos hormonales. ¿Está? ¿Por qué hormonales? Por los mismos mediadores químicos. ¿Sí? Los mediadores químicos son, como les dije hoy, hormonas. ¿Sí? Son sustancias químicas que actúan como señales, ¿está? Así que también van a estar involucrados esos, ¿sí? Y reacciones o mecanismos proliferativos, ¿está? Fíjense todos los mecanismos que les mencioné, o reacciones que les mencioné. Las reacciones celulares, humorales, hormonales, neurovasculares y reacciones proliferativas. 5 reacciones tiene la inflamación. ¿Está? 5. ¿Sí? Y esas reacciones lo que van a hacer es tratar de limitar a una noxa. ¿Sí? O sea, a un agente capaz de producir un daño. ¿Sí? Eso es lo que definimos como inflamación. ¿Sí? Y algo que es muy importante y que es un proceso de defensa, ¿no es cierto? Que es un... Ahí está. Bien, bien, bien. Algo que es muy importante y que me parece que me gustaría que lo marquen, lo remarquen, porque preguntaron varias veces, a pesar de que es una pregunta sencilla, muchas veces se pierden, ¿está? Porque si bien yo les dije, la inflamación se puede dar en cualquier parte del cuerpo, en cualquier tejido, pero el lugar en donde se desencadena, en donde inicia el proceso inflamatorio siempre, siempre, es el tejido conjuntivo vascularizado. ¿Sí? Eso márquenlo. Esta reacción inflamatoria siempre tiene lugar o se desencadena en el tejido conjuntivo vascularizado. ¿Sí? Pregunta de examen. Wendy, ¿cómo dijiste? Que el proceso inflamatorio, ¿sí? Siempre tiene lugar o se desencadena en el tejido conjuntivo vascularizado. ¿Está? Siempre. Siempre ahí, comienza ahí. ¿Está? Y eso tiene un porqué. ¿Por qué ocurre ahí? ¿Por qué? ¿Por qué en el tejido conjuntivo vascularizado? Porque las células blancas, son células de la sangre, ¿verdad? Entonces, tienen que venir desde los vasos sanguíneos, pasan desde los vasos sanguíneos al tejido conjuntivo, ¿está? Y desde ahí comienza la reacción inflamatoria, ¿sí? Entonces, por eso se da en el tejido conjuntivo. Bueno, siempre el tejido conjuntivo es vascularizado, ¿no? Siempre tiene vasos sanguíneos.
¿Está? Bueno, entonces, acuérdense de ese conceptito, un conceptito bastante corto, pero bien completo, ¿está? Fíjense todos los mecanismos que están involucrados, ¿sí? Para poder limitar a la noxa, ¿está? Wendy, te consulto. Sí. En el PDF dice una reacción compleja que ocurre en TC, ¿sería tejido conectivo entonces? Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, hasta acá nosotros lo que vimos fue el concepto de inflamación y después abajo sí tienen otro conceptito, eso es como para complementar nada más el concepto anterior, ¿sí? Por ejemplo, decir que es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que es lo que les estoy repitiendo desde el principio, que el proceso inflamatorio no es algo externo, ¿sí? No es, digamos, no es algo que me produce la noxa a mí, sino que es mi organismo en contra de la noxa. ¿Está? Por eso decimos que es un proceso de defensa. ¿Estamos? Cuando ingresa una bacteria a nuestro cuerpo, ¿sí? Genera, o sea, se desencadena este proceso inflamatorio, pero no es por la bacteria, no es que la bacteria es la que, digamos, produce esa inflamación, sino que es nuestro cuerpo, ¿está? Nuestro cuerpo en contra de la bacteria. ¿Estamos? A eso me refiero con mecanismo de defensa. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? Bueno, dentro de lo que es inflamación, ¿sí? Fíjense que tenemos un concepto de noxa también, noxa es un concepto sencillo, ¿sí? Agente capaz de producir un daño en el organismo. Ahí, bueno, tienen, digamos, los distintos tipos de noxa, ¿está? Hay noxas según su naturaleza, pueden ser físicas, químicas, biológicas, inmunológicas, ¿está? En el apunte ustedes tienen varios ejemplos de los tipos de noxa, ¿está? Por ejemplo, una noxa física es un traumatismo, ¿verdad? Una quemadura es una noxa física, ¿sí? Químicas, bueno, los tóxicos, los venenos, ¿sí? Que pueden generar reacciones inflamatorias también, ¿no es cierto? De hecho, los cuadros que nosotros diagnosticamos son de intoxicación, ¿no? Bueno, esas son todas noxas químicas, ¿sí? Las biológicas son los microorganismos y las inmunológicas o inmunitarias tienen que ver con dos cosas. Las alergias, ¿sí? Las alergias son noxas inmunitarias, ¿está? Que vienen a agredir a nuestro organismo y desencadenan, ¿no es cierto?, una reacción inflamatoria, una respuesta inflamatoria. ¿Está? Y después, las otras, ¿no es cierto?, las otras noxas inmunitarias se llaman enfermedades autoinmunes. ¿Está? Enfermedades autoinmunes. Esas son las dos noxas de tipo inmunitaria o inmunológicas, como quieran decir. ¿Sí? Esos son ejemplos de noxas. Muy bien. Por las dudas, ¿saben lo que es una enfermedad autoinmune? ¿Se imaginan ustedes? ¿No? Una enfermedad autoinmune es cuando, a ver, supongamos que hay algún órgano, ¿sí?
en nuestro cuerpo que no es aceptado por nuestras células. ¿Está? Entonces, nuestras células de defensa perciben a ese órgano como algo extraño y van y lo destruyen. ¿Está? Eso es una enfermedad autoinmune. ¿Estamos? Ocurre bastante con diversos órganos, hígado, riñón, glándulas. ¿Está? ¿Sería como la enfermedad del lupus, puede ser? Puede ser, sí, exactamente. Ese es otro ejemplo. ¿Está? El lupus, ¿no es cierto? O la artritis reumatoidea, también es una enfermedad ¿Y la autoinmune. diabetes tipo 1? ¿Cómo? ¿La diabetes tipo 1 también? Diabetes no. Diabetes es una enfermedad endocrina metabólica. ¿Sí? O sea, en el caso de la diabetes, el páncreas no secreta una hormona que es la que regula el azúcar en la sangre. ¿Está? Eso es lo que pasa en realidad. Hay un mal funcionamiento del páncreas y no se secreta la insulina. ¿Sí? Entonces, en ese caso produce aumento de azúcar en sangre, o sea, aumenta la glucemia, y eso lleva a varios trastornos, ¿no es cierto?, a nivel sistémico, general, ¿está? Pero no es que el páncreas es destruido, ¿está? No ocurre eso, ¿sí? A lo sumo puede ser que el páncreas con el tiempo se fibrose, ¿está? Pero no es autoinmune, ¿sí? Wendy, ¿un ejemplo podría ser el virus del herpes tipo 1 o no? Como noxa inmunitaria. ¿Inmunitaria? No. Sí, ¿no? No. Las inmunitarias pueden ser enfermedades autoinmunes, como bien dijeron, lupus o artritis reumatoidea, ¿sí? Y hay varias más, ¿está? Pero pónganle esas dos, que son las que por ahí suelen dar más a ustedes. El herpes sería biológico, ¿no? Y el herpes biológico. El herpes biológico. ¿Está? Y las alergias también son inmunitarias, ¿sí? Alergia a fármacos, por ejemplo. ¿Está? Reacciones alérgicas a ciertas sustancias. ¿Sí? Ciertas sustancias que en personas que no tienen esa condición de alergia, no pasa nada. O sea, supongamos, yo, por ejemplo, yo no soy alérgica a la amoxicilina, que es un antibiótico, ¿no es cierto? Yo no, pero hay otras personas que sí son alérgicas, ya tienen esa condición, ¿está? La amoxicilina no es, digamos, una sustancia nociva, ¿está? No es algo nocivo normalmente, ¿sí? Es un ayudante para mi cuerpo para poder combatir a una bacteria, ¿está? Pero no es algo nocivo, es un ayudante para mí. Sin embargo, en otras personas que son alérgicas a la amoxicilina, sí, o sea, ocasiona un cuadro muy, muy grave, ¿no es cierto?, que es la reacción alérgica, ¿está? Esos son las reacciones inmunitarias anómalas, digamos, o alérgicas, ¿está? Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? Bien. Muy bien. Bueno, entonces, eso que les acabo de contar son los tipos de noxa, ¿está? Esa clasificación, ténganlo muy presente, ¿sí? Según la naturaleza. Y también, obviamente, tener en cuenta qué es una noxa, ¿está? Por lo general siempre preguntan, ¿sí?, qué es una noxa. Bueno, el huésped, que somos nosotros con nuestras células de defensa, ¿está? La noxa que actúe sobre nosotros y el medio ambiente, esos tres, ¿sí?, van a condicionar
Estos tres van a condicionar, van a digamos, decir qué grado de destrucción va a haber en ese proceso inflamatorio, cuál va a ser la respuesta inflamatoria, es decir, si va a ser muy intensa o no, ¿sí? Si va a ser aguda, si va a ser crónica, ¿está? Y las condiciones en que se produce, ¿está? O sea, estos tres factores, ¿sí? Estos tres factores son los que van a condicionar estas tres cosas, ¿sí? Grado de destrucción, respuesta inflamatoria, si va a ser aguda o crónica, y qué condiciones va a tener. ¿Está? Muy bien. Wendy, te hago una pregunta. Sí, Cuando nos pregunten qué es la noxa, ¿decimos que es un agente capaz de producir un daño en el organismo nada más? sí, ¿O le agregamos algo? no, solamente eso. Y que puede Ah, ser bueno, física, gracias. química, biológica o inmunitaria. ¿Está? Solamente eso. Muy bien, Gracias. muy bien. Bueno, ahora, dentro de lo que es el proceso inflamatorio, a grandes rasgos, a grandes rasgos, el proceso inflamatorio tiene dos etapas importantes, ¿sí? Una etapa en donde se va a tratar de destruir a la noxa, ¿sí? Literalmente se va a tratar de destruir, o al menos atenuarla o localizarla, mantenerla en el lugar, que no se vaya para otro lado, ¿está? ¿Sí? Esa es la primera etapa. Y después, una vez que se destruye o se atenúa o se localiza la noxa, ahí recién después de eso se empieza el proceso de reparación tisular, ¿está? Que puede ser por regeneración o por cicatrización, ¿sí? Muy bien, esas son como las dos partes más importantes de este proceso inflamatorio, ¿sí? De igual manera, esto nosotros ahora en un ratito, o sea, lo digo, les digo ahora sí en general, pero en un ratito vamos a ver bien las tres partecitas bien diferenciadas en un proceso inflamatorio. ¿Está? Bien, fíjense hasta ahora, ¿qué conclusiones tenemos? Sabemos lo que es inflamación, tengan en cuenta ese concepto, ¿sí? ¿Dónde se da? ¿Dónde era que se daba? ¿En qué tejido? En el conjuntivo vascularizado. Vascularizado. Excelente, muy bien. Ahí es donde se desencadena el proceso inflamatorio. ¿Está? Acuérdense por qué era en el tejido conjuntivo vascularizado. ¿Por qué tenía que ser ahí? Porque las células blancas pasan del tejido conjuntivo hacia la sangre. Al revés. Desde la sangre al tejido conjuntivo. ¿Está? Acuérdense que los glóbulos blancos, ¿dónde están normalmente? En la En la sangre. sangre. Muy bien, normalmente lo tenemos en la sangre. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Cuando ingresó una noxa, vamos a hacer de cuenta que se pincharon con una espina. Y esa espina estaba contaminada con bacterias. ¿Está? Esa espina atraviesa el epitelio, pasa al tejido conjuntivo e inocula las bacterias en el tejido conjuntivo. ¿Está? Entonces, ahí, una vez que las bacterias están en el tejido conjuntivo, ahí tienen que venir las células de defensa, los glóbulos blancos. ¿Y de dónde vienen? Vienen de los vasos sanguíneos. ¿Está? Entonces, pasan de los vasos sanguíneos al tejido conjuntivo. ¿Está? Y van y defienden. ¿Estamos? Así es como ocurre el proceso inflamatorio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengan en cuenta qué es inflamación, dónde ocurre, en qué tejido. Sabemos lo que es noxa. ¿Está? Cuáles son los tipos de noxa. ¿Sí? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que tengan?
Muy bien. Bueno. Lo segundo, ¿sí? Además de esos conceptitos qué es inflamación, dónde se da, qué es noxa, cuáles son los tipos de noxa, además de esas preguntitas que les acabo de hacer, lo segundo que quiero que sepan es cuáles son las células de la inflamación. ¿Está? Para comenzar, miren, como nosotros, esto no les van a preguntar, pero yo les doy, porque esto es importante que ustedes sepan cuál es el tejido conjuntivo, qué componentes tiene el tejido conjuntivo. ¿Está? Entonces, este cuadradito que nosotros vemos acá, bueno, medio rectángulo es, este rectangulito que vemos acá, es un fragmento de tejido conjuntivo, ¿sí? Fíjense, tenemos dentro de este fragmentito, ¿sí? Esto es para conocimiento histológico, ¿eh? Acá no hay nada anormal, un tejido conjuntivo común y corriente, ¿sí? Para que ustedes se sitúen en dónde ocurre la inflamación. ¿Está? Entonces, un fragmentito de tejido conjuntivo donde ustedes van a ver, miren, vasos sanguíneos. Acá hay una arteria, la roja, una vena, la azul, ¿está? Además de los vasos sanguíneos, que son recontra importante porque de ahí, acuérdense que desde ahí vienen las células de defensa, los glóbulos blancos vienen de ahí, ¿está? Entonces, siempre tiene que haber vasos sanguíneos, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes. Después, además de vasos sanguíneos, también tenemos fibras. Las azules se llaman fibras elásticas. No son tan abundantes, pero están, ¿sí? Son las que mantienen la elasticidad de la piel, ¿está? Y de todos los tejidos, ¿está? Y después las rojas, medias moteaditas así, que son más gruesitas, esas son fibras colágenas, ¿está? Las rojas son fibras colágenas, las azules más finitas son elásticas, ¿sí? Siempre hay fibras, hay muchas fibras en el tejido conjuntivo. Es el tejido que más fibras tiene, ¿no es cierto? Bueno, después también hay una célula que es propia del tejido conjuntivo que se llama fibroblasto. Es esta que está acá. ¿Sí? Esta largadita que ven acá, ese es el fibroblasto. Que de hecho es el que forma las fibras colágenas, las fibras elásticas y demás. ¿Está? Ese es propio del tejido conjuntivo. Se origina ahí, en el conjuntivo. Y después hay otras celulitas, fíjense, hay macrófagos, miren, acá hay dos macrófagos, uno acá y otro acá. Son celulitas, fíjense, son bastante grandecitas, irregulares, su núcleo bastante grande también. Tienen macrófagos, tienen algunos mastocitos, que también son células de defensa. Tanto los macrófagos, los mastocitos son células de defensa. Plasmocitos también son células de defensa. Linfocitos, eosinófilos, ¿está? Todas esas que les fui nombrando son células de defensa, ¿sí? Que de hecho están presentes en el proceso inflamatorio. Fíjense que hay en el tejido conjuntivo, ya hay algunas, no hay en gran cantidad, pero hay algunas, ¿está? Hay algunas. Están viviendo ahí en el tejido conjuntivo, están presentes ahí, viven constantemente. Pero fíjense, hay algo muy importante acá que ustedes tienen que tener en cuenta, si bien son constituyentes normales, pero no hay muchas, ¿está? ¿Saben lo que pasa? Fíjense. Si acá,
en este lugar, donde dice el asterisco, ingresa una bacteria o cualquier otra partícula extraña, ¿sí? Estas células de defensa que están acá, los macrófagos, ¿sí? Principalmente los macrófagos, los plasmocitos, los linfocitos, los eosinófilos, u otras que estén presentes, ¿no es cierto? Son las primeras que van a detectar que ingresó una partícula extraña, ¿sí? Ellas son las primeras que van a detectar eso. ¿Está? Y a partir de ahí, ellas, cuando detectan la partícula extraña, comienzan a secretar sustancias químicas, ¿sí? Secretan sustancias químicas en el tejido conjuntivo que, bueno, ustedes lo van a conocer como mediadores químicos. ¿Está? Entonces, estas celulitas que están viviendo acá y detectan la partícula extraña, empiezan a secretar sustancias químicas. ¿Para qué? ¿Para qué creen que secretan? ¿Qué van a hacer con esas sustancias químicas? Y ahí no forma la quimiotaxis, digo, para avisar. Muy bien, muy bien. Le van a avisar a las células que están en la sangre, a los glóbulos blancos que están en la sangre, que ha ingresado una partícula extraña y que tienen que venir a defender. ¿Está? Para eso están esas células ahí. ¿Estamos? Son como centinelas, se le dice, que están para avisar. ¿Está? Para eso están, para avisar. ¿Sí? Entonces ellas son las primeras, principalmente los macrófagos. Los macrófagos que están en el tejido conjuntivo son los primeros que se dan cuenta que ingresó algo extraño y entonces empiezan a secretar mediadores químicos, sustancias químicas, hormonas, y con eso avisan a las células que están en la sangre, que son los glóbulos blancos, a que vengan a defender. ¿Está? Así ocurre el proceso inflamatorio. ¿Sí? Muy bien, hasta acá vamos bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Obviamente que estos vasos sanguíneos, estas fibras, estas células que están acá, en este tejido conjuntivo, están inmersas, ¿sí? Están soportadas por una matriz, que es la parte rosadita que está por detrás, ¿no es cierto? Esa es una matriz que se llama matriz extracelular, ¿sí? Es rica en proteínas, tiene algunos proteoglucanos, sustancia fundamental amorfa y demás. ¿Está? Es como una gelatina, así es. ¿Está? Es como una gelatina que sostiene a todas estas células, a los vasos sanguíneos, a las fibras colágenas, las fibras elásticas y demás. ¿Está? Eso están ahí, esa matriz extracelular. Muy bien. Bueno, eso es para que ustedes recuerden un poquito de histología, ¿sí? Y, bueno, y sepan también o se ubiquen en dónde ocurre este proceso inflamatorio. ¿Está? Bien, no les van a preguntar eso, obviamente, pero bueno, obviamente que es importante que ustedes se ubiquen. ¿Está? Ahora, lo que me interesa es lo siguiente. Esto sí le van a preguntar. Acá yo tengo unos dibujitos, ¿sí? Donde muestra todas las células de la sangre. Todas. ¿Sí? Vamos a apartar de esto, de este tema, lo vamos a apartar a los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Lo vamos a apartar, lo vamos a dejar de lado. Y también a las plaquetas. ¿Está? A esos dos les vamos a dejar de lado. En este momento no nos interesa.
¿sí? Y nos vamos a quedar con todas las células blancas. ¿Qué son las células de defensa en sí? ¿Está? Vamos a dividir a las células blancas en dos grupos. ¿Estamos? Yo acá remarqué, ¿sí?, en un recuadro, un grupo que lo vamos a llamar grupo rojo, pero acá entre nosotros nomás, ¿eh? No le vayan a decir eso a los profesores. ¿Sí? Este que está en el recuadro rojo es un grupito de células blancas y estos que están en los recuadros verdes es otro grupito. ¿Está? El del recuadro rojo, las tres celulitas que ustedes ven ahí, esos son células blancas, son leucocitos. Y se llaman polimorfonucleares. ¿Está? Polimorfonucleares. Porque fíjense que tienen distintas formas de núcleos. ¿Sí? El neutrófilo tiene 3 núcleos unidos por puentes de cromatina. El eosinófilo, fíjense, tiene 2 núcleos unidos por un puente de cromatina. Y el basófilo tiene 3 núcleos también, pero no tienen puentes de cromatina. A su vez, los eosinófilos y los basófilos tienen gránulos compuestos por mediadores químicos también. ¿Está? Bueno, esos son los polimorfos nucleares. ¿Sí? Ya saben por qué se llaman así. ¿Sí? Distintas formas de núcleo. Bueno, acuérdense, ¿eh? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos son los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares, son las células que predominan en la inflamación aguda. ¿Está? Son las células que predominan en las inflamaciones agudas. Pregunta de examen. ¿Sí? O sea, la pregunta es, vamos a poner, ¿sí?, la pregunta. ¿Cuál es, o sea, cópienlo, ¿eh? ¿Cuál es el exudado inflamatorio agudo? ¿Cuál es el exudado inflamatorio agudo? 2 puntos. Y ahí pongan polimorfos nucleares. Polimorfos nucleares con predominio de neutrófilos. Polimorfos nucleares con predominio de neutrófilos. ¿Está? Así es como tienen que contestar siempre, ¿sí? Siempre son los polimorfos nucleares. ¿Está? Siempre. ¿Estamos? De estos 3, el que más predomina en la inflamación aguda es el neutrófilo. ¿Estamos? Por eso les digo con predominio de los neutrófilos. ¿Sí? Bueno, esas son las células de la inflamación aguda. Y ahora vamos con, ¿hasta ahí vamos bien? Pregunta, dudas que tengan. Bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el exudado inflamatorio crónico? ¿Cuál es el exudado inflamatorio crónico? Y ahí vamos a responder mononucleares, y ahí ponen entre paréntesis
linfocitos, plasmocitos, ¿sí? Linfocitos, plasmocitos y los macrófagos. Y los macrófagos, que son las células dominantes. ¿Está? Que son las células dominantes. En la inflamación aguda, acuérdense, los polimorfos nucleares con predominio de qué, ¿cuál de las tres células? Neutrófilo. Muy bien, neutrófilos, excelente. Ahora acá, en inflamación crónica, que son los que están en el recuadro verde, ¿sí? Ahí tenemos los mononucleares, que son los linfocitos, los plasmocitos y los macrófagos. Los macrófagos son la célula dominante. Ella es la que hace. El macrófago es la célula más importante en la inflamación crónica. ¿Está? La más importante. ¿Sí? Bueno. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Un macrófago, los macrófagos, ¿por qué les pongo esta flechita acá? ¿Sí? ¿Por qué hago esta flechita? Porque el monocito es una célula que circula por la sangre, ¿sí? Cuando ese monocito sale del vaso sanguíneo y pasa al tejido conjuntivo, por ejemplo, ahí ese monocito se transforma en un macrófago. ¿Está? O sea que los macrófagos vienen de los monocitos de la sangre, ¿sí? Eso nosotros lo desarrollamos mucho más en inflamación crónica, obviamente. ¿Está? Hablamos bastante del macrófago, ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta acá, preguntas, dudas que tengan. ¿Vamos bien? ¿Se van ubicando? Bien. Bueno, de más está decir, ¿no es cierto?, por qué se llaman mononucleares, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que estos se llaman mononuclear? Porque solo tienen un núcleo. Muy bien, tienen un solo núcleo. Está, fíjense, es bastante evidente con respecto a los otros. ¿Sí? Tienen distintas formas y distintos números de núcleo. ¿Está? Excelente. Bueno. Hasta acá sabemos qué es inflamación, dónde ocurre, ¿sí? Sabemos lo que es noxa, cuáles son los tipos de noxa. ¿Está? Y sabemos cuáles son las células de la inflamación aguda y de la inflamación crónica, que son los dos tipos de inflamación que ustedes van a ver. ¿Está? Bueno, otra cosa muy importante que suelen preguntar en los exámenes es esto, la cronodinamia de la inflamación. ¿Está? O sea, el proceso, o sea, cómo ocurren los pasos del proceso inflamatorio. ¿Está? En primer lugar, dentro de la cronodinamia de la inflamación, tenemos tres pasitos. Son tres, nada más. ¿Sí? Tres pasos. Se llama agresión, reacción y curación. Esos son los tres pasos de la cronodinamia. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. Siempre preguntan, cronodinamia de la inflamación. Sí, son los tres pasos. ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer?
El macrófago entonces sería mononuclear, porque yo le tenía como que era no sé si está mal, pero como que eran los dos, como que mononuclear era cuando estaba inactivo y polimorfo nuclear cuando estaba activo. No sé si está bien. Que me lo No, tenga que explicar. el macrófago tiene, por lo general, tiene un núcleo. ¿Está? Lo que por ahí quizás vos me estás diciendo es que, digamos, el macrófago, como saben, es la célula dominante en la inflamación crónica, ¿sí? Es la que hace todo, prácticamente hace todo en el proceso inflamatorio crónico, ¿está? Es la que más funciones cumple. No obstante, en la inflamación aguda también está el macrófago, y el macrófago está en las dos, nada más que en la inflamación aguda no está como dominante, no está como el principal, ¿sí? El principal en la inflamación aguda es el neutrófilo, ¿está? ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. Bien. Ahora ya, cuando demos inflamación aguda, van a cerrar eso, van a entender por qué está el macrófago ahí, ¿sí? El macrófago es como, para que ustedes entiendan, es como bueno, como el que limpia todo, ¿está? Es como un basurero. Y todo lo que nos sirve, bueno, mándenle al macrófago que destruya todo eso, ¿está? Eso es lo que hace, esa es la función del macrófago, la función principal, que se llama fagocitosis, ¿está? Pero ya lo vamos a ver en un ratito, ¿está? Pero acuérdense, están las dos inflamaciones, nada más que en la aguda tiene un rol mucho más, en la crónica tiene un rol mucho más importante y en la aguda tiene un rol importante, pero en conjunto con el neutrófilo, ¿está? Que es el predominante, ¿sí? Ya van a ver qué hacen los dos juntos. Bueno, cuestión es que la cronodinamia de la inflamación consiste en estos tres pasitos que les había dicho: la agresión, la agresión, la reacción y la curación, ¿está? Esos son los tres pasos de la inflamación en sí, ¿estamos? En la agresión ocurre injuria, o sea, daño del tejido, se destruye, se degenera, se necrosa el tejido, ¿está? La agresión es cuando la noxa ha ingresado a nuestros tejidos. Eso es la agresión, ¿sí? Como acá, fíjense, una espina o una astilla, se ve acá, que inoculó bacterias, como yo les había dicho, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos un macrófago. ¿Está? Bueno, ese macrófago que está acá es el primero que se da cuenta, ¿no es cierto?, que ingresó una partícula extraña. Pero miren, hay uno solito acá. Estos ya son todos los que están viniendo más adelante, ¿no es cierto? Un dibujo que muestra todo el proceso de inflamación, ¿no? Pero ustedes imagínense, hay una astilla que inocula bacterias en nuestro tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Nosotros nos pinchamos. La única célula que va a estar para defendernos en ese momento es este macrófago. Recuerden que había poquitas células, habían muchas, ¿está? La única que va a estar es esta. Y sin embargo, las bacterias van a ser muchas, ¿está? Así que en la etapa de agresión, que es la primera etapa, el primer pasito de la inflamación, hay un predominio de la noxa sobre nuestras defensas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pocas células de defensa en ese momento. ¿Está? Hay poquitas. Entonces las bacterias o la noxa que nos agrede va a predominar en esta etapa de agresión. ¿Sí? Por eso va a haber
daño, mucha injuria del tejido, va a haber destrucción, va a haber necrosis, degeneración de ese tejido, ¿sí? Esa es la etapa de agresión. Acuérdense, ¿eh? Hay un predominio, ¿sí?, de la noxa sobre nuestras defensas. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Wendy, Sí, decime. o sea que la agresión es todo el daño que le provoca al tejido. Claro, exactamente. O sea, es el primer contacto que tenemos con la bacteria y obviamente va a predominar la bacteria sobre nuestras defensas, porque hasta que este macrófago no le llame a las células de defensa que vengan a defender, ¿no es cierto? Obviamente que la que predomina es la bacteria o la noxa que ha ingresado. ¿Está? Pasa un tiempo hasta que le llama, ¿sí? A veces es un tiempo rápido de, qué sé yo, de horas nada más, y a veces es de días o semanas. ¿Está? ¿Instantáneo puede ser o no? Sí, 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 sí. O sea, en ese caso sería una inflamación sobreaguda, ¿no es cierto?, cuando es instantáneo. ¿Está? Pero de igual manera hay digamos, un cierto tiempo, unos minutos al menos, existe de la etapa de agresión. ¿Está? Claro. Pero, ¿y eso es sobreaguda cuando es mucho el daño o qué regula eso? Claro, o cuando la bacteria es muy virulenta, muy intensa, digamos, ¿está? Entonces genera un proceso inflamatorio bien intenso, bien agudo, ¿está? Todo depende, ya les digo. Vieron que hoy yo les dije, acá, ¿sí?, la intensidad de la respuesta inflamatoria, o sea, el grado de respuesta inflamatoria, si va a ser aguda o va a ser crónica, ¿sí? La cantidad de destrucción que va a haber en el tejido y las condiciones en que se produzca va a depender de estas tres cosas. ¿Está? Muy bien. Entonces, acuérdense, ¿sí? Esto fue pregunta de examen. ¿Qué ocurre en la agresión? Acuérdense, va a haber fenómenos de injuria, daño, necrosis del tejido, ¿está? Todo lo malo va a ocurrir acá. Y va a haber un predominio, ¿no es cierto?, de la noxa sobre nuestras defensas, sobre nuestro organismo, ¿está? Eso ocurre en la agresión, ¿sí? Bueno. La segunda parte de esta cronodinamia ya es la reacción, ¿está? En este caso sí ocurren cambios o fenómenos vasculares y celulares, que enseguida los estamos por ver, ¿sí? En este momento, fíjense, el macrófago detecta a la noxa, en este caso una bacteria, como ejemplo, detecta la noxa y no se queda ahí quietito. Él empieza a liberar estas sustancias que ustedes la ven como pelotitas celestes, ¿sí? Bueno, empieza a liberar estas sustancias. Estas sustancias van a ingresar a los vasos sanguíneos y van a atraer a estas celulitas blancas que ven acá, ¿sí?, o acá. Van a hacer que salgan de los vasos sanguíneos y pasen al tejido donde está el daño, ¿sí? Estas células son nuestras defensas, ¿sí? Dependiendo si va a ser inflamación aguda, ¿qué célula sería esta? Si es inflamación aguda, ¿qué célula sería? ¿Neutrófilo? Muy bien. ¿Y si fuese crónica? ¿Linfocito o macrófago? Linfocito, plasmocitos o macrófagos. ¿Está? Muy bien. ¿Y estas pelotitas qué serían entonces?
¿No sería las, tipo, para avisar? Muy bien, ¿cómo se llamaban? Proteínas de defensa. Mediadores químicos, muy bien, muy bien. Mediadores químicos, ¿está? Muy bien. Bueno, una vez que el macrófago empieza a liberar esos mediadores químicos, los mediadores químicos atraviesan los vasos sanguíneos y avisan a nuestras células blancas, y a nuestros glóbulos blancos, a nuestras células de defensa, a que vengan al sitio donde está la lesión, ¿sí? Porque ha ingresado una partícula extraña, entonces ellos tienen que ir a defender. Y ahí comienza esta etapa de reacción, ¿tá? Ya saben, ocurren fenómenos vasculares, sí, porque fíjense, estos mediadores químicos tienen que atravesar la vasculatura, ¿está? Producen una serie de cambios que ahora lo vamos a ver, y fenómenos celulares también, ¿no es cierto? Porque tienen que llegar las células de defensa al sitio, ¿está? Ya vamos a ver cuáles son esos fenómenos vasculares y celulares que ocurren en esta etapa de reacción, ¿sí? Muy bien. Esta etapa de reacción también se la conoce como etapa de campo de batalla. Vieron que en el campo de batalla se enfrentan dos bandos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, un bando va a ser la bacteria, las bacterias, y el otro bando va a ser nuestras células de defensa. ¿Está? Se van a enfrentar y obviamente van a morir células bacterianas, pero también van a morir células nuestras. ¿Está? De los dos bandos mueren, ¿sí? Ese es el proceso de reacción, ¿está? Si nuestras defensas son buenas, si tenemos buenas defensas, vamos a destruir esa noxa, esa bacteria, la vamos a eliminar, y una vez que se elimina esa bacteria, entonces ahí pasa la última etapa, que es la curación. ¿Está? Si nuestras defensas no son buenas, si no tenemos buenas defensas, si no están bien nuestras células, no tenemos la suficiente cantidad y demás, por X motivo, el proceso inflamatorio continúa, ¿está? O se agrava, ¿sí? Bueno, la última etapa de la cronodinamia de la inflamación es la curación, ¿sí? Acá, fíjense, se elimina la noxa, se elimina, se la hace desaparecer, ¿no es cierto? Se elimina todo lo que sea restos de tejido, porque acuérdense, hubo un enfrentamiento, un campo de batalla, entonces morían células bacterianas, que ya se van a eliminar, y también morían nuestras células, ¿está? Entonces, todo eso se tiene que limpiar, ¿estamos? Entonces se elimina la noxa, se eliminan los restos que hayan quedado en el tejido, ¿sí? Y comienza el proceso de reparación, ¿está? Que puede ser por regeneración o por cicatrización, ¿está? Muy bien. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bien. Todos estos, los 3 pasitos suelen preguntar, y lo que entran en los exámenes es qué ocurre, por ejemplo, qué ocurre en la etapa de agresión. Y ahí les ponen estas opciones, ¿eh? No es tan difícil. Las preguntas de esto no son tan difíciles. Les ponen estas opciones así, tal cual. ¿Está? Ponen esta y estas opciones. Entonces ustedes tienen que colocar a cuál pertenece, ¿no es cierto? Si les dan curación, reacción o agresión. ¿Está? Muy bien.
Bueno, preguntas, dudas que hayan quedado de esta parte. Bueno, de esto también suelen sacar preguntitas, ¿está? Suelen sacar preguntas de esta clasificación y de algunos conceptos fundamentales que los vamos a ir viendo. Hay varias, dentro de lo que es inflamación, hay varias clasificaciones, ¿no es cierto? Y fíjense, tenemos inflamación según el criterio biológico. ¿Está? Entonces se divide en inflamación inespecífica y la inflamación específica. ¿Está? Nosotros, vieron, a ver, todo lo que vamos a ver ahora de inflamación aguda, lo que después vamos a ver de inflamación crónica, ¿no es cierto? Es todo inespecífico lo que vamos a ver, ¿sí? Y la única parte que vemos específica, ¿sí?, es cuando vemos patología regional, ¿sí?, que fue, creo que el miércoles pasado le dieron el teórico. ¿Mm? Bueno, eso es específico. ¿Está? Eso es específico. ¿Sí? Es la inflamación específica. ¿Estamos? ¿A qué me refiero con inespecífico? Es una respuesta de defensa, como lo que estamos viendo, ¿sí?, ante cualquier tipo de noxa. Yo no sé qué bacteria ingresó a mi cuerpo, no tengo idea. Solo sé que es una inflamación por los signos y síntomas que aparecen. ¿Está? Pero no sé cuál es la bacteria que ha ingresado. ¿Estamos? Eso es inespecífico. ¿Sí? Entonces acuérdense, es una respuesta de defensa ante cualquier tipo de noxa. Es una respuesta que está estereotipada, ¿sí?, que ya está diseñada de esa manera. A eso se refiere, que siempre responde de esa misma forma. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, No, por ahora. ¿no? Bien. Después capaz que sí, Wendy, cuando un poquito más adelante. Está. No, no hay problema, no hay problema. Pero los que tengan dudas, hablen, ¿eh? No se queden con las dudas. Bien, ahora, escuchen esto. Cuando hablamos de específica, nos referimos a una respuesta exclusiva, o sea, una respuesta de defensa también, pero es para una determinada noxa, es exclusiva. ¿Está? Y bueno, la inflamación acá tiene ciertas características que me hacen sospechar de alguna enfermedad, de alguna causa. ¿Está? Una inflamación específica es, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis que dieron el miércoles pasado, ¿sí?, la lepra, la sífilis, todo eso son específicas. La candidiasis, ¿está? Todo eso es específico, ¿sí? O sea, se manifiesta de una determinada manera que a mí me hace sospechar, ah, mira, esto es por la tos con sangre, por la fiebre leve, por, qué sé yo, no sé, signos y síntomas muy, muy particulares, digo, ah, bueno, esto es tuberculosis. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, eso es específico. ¿Estamos? Si quieren, pónganle los ejemplos acá, ¿eh? Tuberculosis, lepra, sífilis, etc. Que después lo vamos a ver, patología regional, ¿sí? Vamos a ver cada uno de esos. Bueno, según el agente etiológico, esto lo vimos, pueden ser físicos, ¿sí?, las noxas, digamos, pueden ser físicas, químicas, biológicas, y falta una acá. ¿Cuál es?
La inmunitaria. Muy bien, agréguenle entonces la inmunitaria. ¿Está? Ahí tienen distintos ejemplos, ¿no? Una noxa biológica que ustedes me puedan decir. Un virus. Muy bien. ¿Y una noxa inmunitaria que se acuerden? La alergia. Muy bien. Alergia. ¿Y qué otra más? Esa es la que más me interesa porque nunca se acuerdan. Las enfermedades autoinmunes. Muy bien. Excelente. De 10. Bueno, según la morfología, y esto es de acá, sacan varias preguntas. De esto también, ¿eh? De esta clasificación preguntaron los conceptos y de acá sacan varias preguntas también. ¿Sí? Según la morfología, la forma de la inflamación, ¿sí? Puede ser de 3 tipos: alterativas, exudativas y proliferativas o productivas. ¿Está? Las alterativas se dan en todas las inflamaciones, ya sea agudas, crónicas, siempre se da. ¿Está? Que es donde ustedes van a ver necrosis, degeneración del tejido y demás. ¿Está? Así que acá entre paréntesis pónganle, se da en agudas y crónicas. ¿Estamos? Siempre va a haber necrosis, destrucción y demás. ¿Está? Siempre. Así que pónganle agudas y crónicas. ¿Sí? Muy bien. Las exudativas, que en un ratito vamos a saber qué es un exudado, pero por ahora sepan que es un líquido. ¿Está? Es un líquido. A ver, por las dudas, ¿alguien sabe lo que es un exudado? De los que están acá, que recuerden, digamos, del teórico, o que hayan estudiado por ahí. Como que libera líquido, puede ser. Bien, es líquido, sí, es un líquido. El exudado. Muy bien, excelente. Es un líquido con gran cantidad de proteínas. ¿Está? Eso es un exudado. Ahora vamos a ver bien el conceptito, ¿no es cierto? Y de hecho, preguntan en los exámenes, ¿qué es un exudado? ¿Está? Bueno, es un líquido con gran cantidad de proteínas. ¿Sí? Bueno. Según la morfología, las inflamaciones de tipo exudativas, ¿sí? Son aquellos procesos inflamatorios donde producen estos líquidos, ¿está? Con gran cantidad de proteínas. Las exudativas, predominan en las inflamaciones de tipo aguda, ¿está? Así que acá abajo pónganle, predominan en las inflamaciones agudas. ¿Está? Muy bien. Y ahí, fíjense, esto fue pregunta de examen también, ¿cuáles son los tipos de exudados que se pueden encontrar? Entonces tienen, yo les voy a, digamos, lo que vamos a hacer es, acá al ladito, van a colocar entre paréntesis, ¿cuál es el componente? ¿Está? Entonces, el exudado seroso, entre paréntesis, pónganle plasma y proteínas. ¿Está? Plasma y proteínas. ¿Sí? Principalmente albúminas, que son las proteínas principales del plasma. Son proteínas de transporte. ¿Sí? Plasma y proteínas. Bueno, después, el exudado hemorrágico. Hemorrágico. ¿De qué puede estar compuesto el hemorrágico? A ver, díganme, ¿qué puede tener ahí?
Sangre. Muy bien. ¿Y la sangre de qué está compuesta? ¿Cuál es esa célula que le da el color a la sangre? Glóbulos rojos. Muy bien. Entonces acá al lado, pónganle glóbulos rojos. ¿Está? Ese es el hemorrágico, ¿sí? Bueno, vamos con el purulento. Este preguntan, márquenlo como importante, ¿sí? Purulento. Pongan entre paréntesis piocitos con P. Piocitos. 2 puntos. Leucocitos muertos. ¿Está? Y les preguntan, ¿sí? ¿Qué son los piocitos? Bueno, leucocitos muertos. ¿Está? Leucocitos atacados por las bacterias y se mueren. ¿Sí? En el campo de batalla. Bueno, y otro dato importante del exudado purulento. ¿Saben lo que es el exudado purulento o no? ¿Se acuerdan del teórico? O los que estuvieron conmigo dando esta clase ya. El pus. Muy bien, muy bien. Es pus, está vulgarmente llamado pus, ¿no? Bueno, ahora ya saben que tienen que decir exudado purulento. ¿Está? Muy bien. Bueno, otro, fibrinoso. Entre paréntesis coloquen fibrina. ¿Está? Fibrina, no son fibras, es fibrina. ¿Estamos? Que es una proteína de la coagulación. ¿Sí? Fibrina. Bueno. Bien. El leucocitario. ¿De qué puede estar compuesto este? A ver, si me pueden Disculpa, decir. Wendy, ¿qué era la fibrina? Una proteína de la coagulación. ¿Está? Es la que forma el coágulo sanguíneo, ¿sí? O sea, en realidad la fibrina es así. Forma como una red, ¿no es cierto? Así. Porque es una proteína fibrilar, ¿está? Forma como una red, digamos. ¿Vieron cuando se corta un vaso sanguíneo? Entonces, sobre ese corte forma una red, así, de fibrina, y sobre esa red quedan atrapadas las plaquetas, ¿sí? Y ahí forma el tapón plaquetario. ¿Sí? Así ocurre. Esta es la fibrina. Muy bien. El exudado leucocitario, ¿de qué está compuesto? Leucocitos. Muy bien, muy bien. Leucocitos, ¿está? Glóbulos blancos. Bueno. El pseudomembranoso es la combinación de dos. Fibrina y leucocitos. ¿Está? Fibrina y leucocitos. Ese es el pseudomembranoso. Y si nos preguntan el leucocitario, ¿podemos decir leucocitos o glóbulos rojos, glóbulos blancos indistintamente o...? Sí, pueden decirlo. Dale. Por ahí en el parcial, como es múltiple choice, ¿no es cierto? Les van a poner seguramente leucocitos, ¿no? Hablando con propiedad, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno,
A ver, hablando un poquito de el pseudomembranoso, yo me imagino que ustedes, algunos de ustedes, quizás la mayoría habrá tenido alguna vez una llaguita, un afta, ¿no es cierto? ¿O no? Se mordieron por ahí, se generó un afta. Vieron que arriba, pasado unos días, arriba de esa afta, de esa llaguita, se forma como una membranita blanca. ¿Alguna vez lo percibieron, por las dudas? Sí. Bien, Sí, perfecto. Bueno, eso que ven blanco arriba, eso es el exudado pseudomembranoso. ¿Sí? Se recubre de esa pseudomembranita para proteger a la herida. ¿Está? Porque la llaguita es una herida, en realidad. ¿Sí? Es como una erosión, una herida. ¿Sí? Entonces, se forma esa pseudomembranita para proteger. ¿Está? Y una vez que se repare todo el tejido abajo, esa herida, digamos, ¿no es cierto? La pseudomembranita cae. ¿Está? Es similar a la costra que tienen en las heridas de piel. Bueno, similar a eso. ¿Estamos? Muy bien. Nada más que en mucosa no se puede formar una costra, se forma pseudomembrana. ¿Estamos? Lo mismo en la cicatrización post-extracción. Se forma una pseudomembranita arriba de la herida. ¿Está? Para protegerla. Los primeros días se forma eso para proteger. ¿Sí? Siempre en mucosa bucal o cualquier otra mucosa es pseudomembrana, no es costra. ¿Sí? En piel sí es costra. ¿Está? Muy bien. Y el último de los tipos de exudado, mucocatarral, dice. ¿Qué es eso? ¿En qué casos ustedes pueden ver el exudado mucocatarral? Puede No, ser en estamos una gripe. congestionados. Muy bien. En gripes está el moco, el catarro, ¿sí? Eso es. Muy bien. Y después, bueno, tienen los mixtos o combinados, que es la combinación de cualquiera de los anteriores. ¿Sí? Cero hemorrágico, cero purulento, fibrino purulento, ¿está? Fibrino leucocitario, ¿sí? Se combinan, ¿está? Muy bien. Wendy, Sí, las exudativas predominaban en la aguda crónica. en la aguda, ¿está? Siempre en la aguda. Gracias. Muy bien. Ahora sí, las proliferativas o productivas, ¿sí? Estas predominan en la inflamación crónica. ¿Está? En la inflamación crónica. En donde ahí sí va a haber proliferación de tejido fibroso, ¿sí? De fibrosis, ¿está? Y proliferación de nuevos vasos sanguíneos, ¿está? A ver, la fibrosis, la neovascularización, más el infiltrado inflamatorio crónico, los mononucleares, esos que hoy decíamos. Esos tres componentes forman parte de ¿qué? ¿De qué tejido? A ver si por ahí De me dan. granulación. Muy bien, tejido de granulación, ¿está? Cuando hablamos de proliferativas o productivas, se refiere a eso, a la proliferación de ese tejido de granulación, que es, digamos, el tejido presente en las inflamaciones crónicas. ¿Está? Muy bien, muy bien. Así que si quieren, pónganle acá al lado, tejido de granulación, ¿sí? Y acuérdense que esto
predomina en la inflamación crónica. ¿Estamos? Así que nos queda así. La primera es en las dos, aguda y crónica. La segunda es en aguda y la tercera en crónicas, ¿sí? Donde se forma el tejido de granulación. ¿Está? En inflamación aguda nunca, jamás se va a formar tejido de granulación. ¿Está? Nunca. Es más exudado, más líquido, digamos. ¿Está? En cambio, en la crónica sí se forma el tejido de granulación. ¿Sí? La fibrosis, neovascularización y, bueno, obviamente las células de la inflamación crónica, que por eso nos damos cuenta que es un proceso inflamatorio. ¿Está? Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que quede sobre esta clasificación? Que podrán ver, hay varias cosas que pueden preguntar, ¿no es cierto? Bueno, esta según el criterio clínico evolutivo, esta es fácil, ¿sí? Tenemos sobreagudas, fíjense, dura pocas horas nada más, un par de horas. La aguda... Sí, Yo tengo una pregunta. sí, decime. Vos habías dicho que, bueno, el pseudomembranoso era una combinación de las fibrinas y los leucocitos. Sí, En el mixto, ¿se puede, por ejemplo, pseudomembranoso y mucocatarral, por ejemplo? claro, sí, se Ok. puede combinar. Dale, gracias. Muy bien. Bueno, entonces acá fíjense, sobreaguda dura pocas horas, aguda pocos días, ¿está? La subaguda dura generalmente 2, 3 semanas, ¿está? Y la crónica, que miren, meses o incluso años. La inflamación crónica es la que más dura, ¿está? Muy bien. Bueno. Acá, esto que viene acá es muy importante. Muy importante y les van a preguntar. Esto se refiere a unos conceptitos que generalmente o le ponen el concepto y ustedes tienen que colocar a cuál se refiere, o le dicen el término absceso hace referencia a, y ahí ustedes tienen que buscar el concepto correcto. ¿Está? O si es semiestructurado el parcial, si no es todo múltiple choice, si es semiestructurado, si tienen para completar, les pueden poner absceso es, y ahí ustedes tienen que colocar el concepto. ¿Está? Pero esto siempre preguntan, ¿sí? Siempre preguntan estos conceptos. ¿Está? Esto es inflamación según la localización, le dicen ellos. Y tenemos lo que es absceso, flemón, celulitis y empiema. Y le faltan en realidad 3 acá, pero ya vamos a tocar eso. ¿Está? Con respecto a un absceso, ¿sí? Que nosotros definimos como absceso. ¿A qué nos referimos con absceso, no es cierto? Absceso es colección de exudado purulento. Colección me refiero a acúmulo. ¿Sí? Eso es colección, acúmulo. De exudado purulento. ¿Qué sería el exudado purulento? Leucocitos muertos. Muy bien. Muy bien. Leucocitos muertos, piocitos, ¿no es cierto? Que se acumulan en un tejido, ¿verdad? ¿Cómo vulgarmente era llamado? Pus. Muy bien, la pus. Bueno, entonces es el acúmulo de pus, si quieren decirlo, pero en una cavidad
esto es importante, neoformada. ¿Qué significa eso? Que antes esa cavidad no existía, no estaba, ¿sí? Se formó recientemente, ¿está? Entonces ustedes tienen el tejido, ¿no es cierto? La cavidad neoformada y adentro tienen a esos piocitos muertos, a ese exudado purulento, ¿está? Esa cavidad está bien delimitadita y bien circunscripta. Circunscripta significa que es bien redondita, ¿está? Siempre los abscesos son bien redonditos, ¿sí? Bueno, eso es un absceso, ¿está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se comprendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? Este concepto hace un contraste para diferenciar con este otro. Empiema. Pregunta examen también. Acá también más o menos es parecido el concepto, fíjense. Colección de exudado purulento, pero en una cavidad preformada. Significa que ya existía esa cavidad. No es que se formó ahora, recientemente, por el proceso inflamatorio que está en ese tejido. No, no se formó ahora, ya existía. Un ejemplo de empiema es cuando se acumula pus, o sea, exudado purulento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el seno maxilar. ¿Vieron? El seno maxilar ya es una cavidad preformada, ¿sí? Entonces, cuando se acumula pus ahí adentro, nosotros no decimos, tenés un absceso en el seno. No, decimos, bueno, es un empiema. ¿Está? Otro ejemplo es, vieron que el pulmón, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un pulmoncito. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, el pulmón, ustedes saben que tiene una cápsula que le rodea, que se llama pleura. ¿Está? Una capsulita que le rodea todo el pulmón. ¿Estamos? Bueno, entre esa cápsula, que es la pleura, ¿no es cierto? Y el pulmón en sí, hay un espacio. ¿Está? Hay un espacio. Y en ese espacio se puede acumular pus. ¿Está? Eso también es un empiema. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahí también se puede acumular pus. Eso es ¿La pleura y qué era, Wendy? entre la pleura y el pulmón. ¿Está? Gracias. Muy bien. Bueno, eso es empiema, ¿sí? Acuérdense, la única diferencia es que una es una cavidad neoformada, bien delimitadito, bien circunscripto, y la otra es una cavidad preformada, ya existe, ya existía antes, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a este término, flemón. Van a escuchar bastante flemón. ¿Sí? Flemón. Bueno. Este también es, digamos, es exudado purulento, es pus, ¿sí? Pero, miren, esta palabra es importante. Es un proceso difuso, ¿está? No está bien circunscripto, bien delimitado como el absceso, sino que ya va tomando, digamos, planos más profundos, se va difundiendo hacia planos más profundos. ¿Está? Por ejemplo, no solamente queda ahí en el tejido conjuntivo, por decirlo así, ¿no? Por poner un tejido, no solamente queda en el tejido conjuntivo, sino que empieza a expandirse hacia el hueso, ¿está? O hacia los planos musculares, ¿sí? Es más difuso el proceso.
¿Está? No está bien delimitado como el absceso. ¿Está? Es esto, estoy marcando acá, ténganlo en cuenta. ¿Sí? Va a planos óseos o musculares y es difuso. ¿Estamos? No está bien delimitado. Suele ser una evolución de los abscesos, o sea, los abscesos a medida que van avanzando, a veces quedan como están, ¿sí? Así, como ven acá, ¿no es cierto? A veces quedan así, pero a veces, digamos, van evolucionando, van avanzando, ¿sí? Y van tomando planos más profundos. Es como que la pus, el exudado purulento, empieza a salir de ese lugar y empieza a tomar lo que es hueso, músculo, y ya no está delimitadito, ¿está? Sino que es difuso. Acuérdense de eso. ¿Vamos? Muy bien. El último corresponde a celulitis, ¿está? Que en este caso es la colección de exudado purulento, sí, la colección de exudado purulento o de tipo inflamatorio, ¿sí? En el tejido celular subcutáneo, o sea, cuando el proceso inflamatorio llegó a la grasa, ¿está? Al tejido graso del cuerpo, ¿sí? Eso es la celulitis. La celulitis que conocemos normalmente, bueno, es la inflamación o el proceso inflamatorio que llegó a la grasa, ¿está? Al tejido celular subcutáneo. Wendy, Sí. ¿y no hay algún ejemplo que tenga otro tipo de exudado o son estos nomás los más importantes para nosotros? Porque, por ejemplo, un exudado que sea hemorrágico o leucocitario, porque hasta ahora todos son purulentos. Claro, solamente, o sea, en este caso, para estos vos decís, para estos conceptos. Sí, o estos nomás son los que nos van a preguntar, porque si me piden un ejemplo leucocitario no sé qué decirlo. O no me van a pedir. No, o sea, del leucocitario te van a ver, ahora por ejemplo yo en un rato les voy a mostrar un exudado leucocitario, les voy a mostrar una histopatología, ¿está? Pero en realidad el que más mencionan ellos es el purulento. De igual manera, estos ejemplos, estos conceptos, perdón, que les estoy dando, se aplica al exudado purulento nada más, ¿está? No es otro. ¿Sí? Ahí Esto está, muchas gracias. es, muy bien, esto es para exudado purulento. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ajá, exactamente. Sí. O pueden decirle también, es la reacción inflamatoria del tejido celular subcutáneo. ¿Está? O la inflamación del tejido celular subcutáneo. ¿Estamos? Fíjense que en este caso no habla exudado inflamatorio, les dice, no dice purulento, puede ser cualquiera de los otros tipos. ¿está? Pero acá sí les hace referencia al purulento, en el absceso, en el flemón también es el purulento, está, que se acumula, y en el empiema también es el purulento. ¿Está? El único que no especifica si es purulento o cuál tipo es el de la celulitis. ¿Está? Muy bien. Otra vez pregunto, que no especifica, pero es purulento, eso sabemos, ¿no es cierto? Claro, me o sea, perdió. claro, en la mayoría de los casos es purulento en la celulitis, ¿está? Pero puede ser también otro tipo, en la celulitis. Los otros no, los otros siempre son purulentos. ¿Sí? Absceso, flemón, empiema, siempre es exudado purulento. En la celulitis puede variar, ¿está? ¿Y con qué otro puede variar?
puede ser cualquiera de los, qué sé yo, el leucocitario, ¿sí? Generalmente la celulitis es purulento o leucocitario, ¿está? Generalmente. O el fibrinoso también puede ser, ¿está? Muy bien. Gracias. Bien, muy bien. Bueno, igual no les van a preguntar en la celulitis qué exudado es, no. Les van a poner literalmente el concepto, así como está acá. Y ustedes tienen que saber a cuál corresponde. Y ojo, porque fíjense, a veces le ponen el concepto perfecto así de absceso, pero en vez de decir neoformado, dice preformado. Entonces ustedes tienen que decir que es falso. ¿Está? El absceso siempre, y la palabra clave, por eso les subrayé, es neoformado. ¿Está? Y el empiema sí es preformado. ¿Estamos? Fíjense que esa palabra es lo más importante del concepto. Es lo que le da el sentido, digamos, a la definición de absceso o de empiema. ¿Está? Así que tengan cuidado con eso, lean bien las consignas. ¿Está? Muy bien. Sobre todo porque suelen ser bastante tramposas y confusas, entonces por eso lean bien las consignas. Hay algunas que son fáciles y van a marcar rápido, ¿está? Y hay otras que van a necesitar pensar, razonar un poco más. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas, dudas de estos? ¿Se entendió? Genial. Genial. Bueno, escuchen. Acá, dentro de esto, de según su localización, hay otros conceptitos, ¿sí? Uno de ellos es granuloma, ¿está? Así que agréguenlo debajo de empiema, pongan solamente la palabra. Hasta ahí quiero que sepan, ¿sí? Granuloma. Y después otros dos, que les voy a dar más adelante, ¿sí? Que todavía no lo tocaron, que es erosión y uno más, úlcera, ¿está? Erosión y úlcera. Granuloma lo vamos a ver en inflamación crónica, ¿sí? Y lo que es erosión y úlcera les voy a explicar pronto, ahora en estos días, el jueves probablemente. ¿Está? Disculpa, Wendy, otra Sí. vez te consulto. Sí, no hay problema. Entonces, la clase de crónica, ¿nosotros también vamos a poder recuperar? Sí. Digo, o sea, ¿va a alcanzar el tiempo antes del parcial? Sí, solamente que bueno, ustedes los que no estuvieron desde ese tema, obviamente, y van a estar un poco, lo que les decía a algunos de ustedes es que van a estar un poco más ajustados con los temas, pero que los otros que ya vieron, ¿no es cierto?, el tema. Pero esto, lo de inflamación aguda, es la parte más larga, más tediosa de inflamación, ¿está? La crónica es cortita, así que les puedo poner con otro tema, ¿sí? Sí, o sea, si en la crónica entienden bien todos en realidad en crónica hay 4 conceptos importantes y después las células, qué hacen cada una y demás, o de dónde vienen, y nada más, o sea, no hay más nada en crónica, ¿entienden? O sea, es corto el tema. Pero por ahí hay cosas escondidas, eso es lo que pasa con crónica, ¿sí? Que no están explícitas así, sino que les tengo que como dar masticado a ustedes la información para que puedan responder en el parcial, ¿sí? Pues están escondidas las preguntas por ahí, metidas así dentro de ciertos conceptos o demás, ¿está? Por eso les tengo que dar, ¿está? Muy bien. Bueno, pero sí, obvio, vamos a recuperar eso.
Bien, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Vamos normal? ¿Me siguen? Esto nada más son imágenes clínicas para que ustedes vean que existe, que hay. En este caso, esto que ven acá, y miren, esto que ven acá es un absceso periapical, ¿sí? Y fíjense cómo es esta cavidad neoformada, porque antes no existía, antes había hueso acá, y fíjense que por la colección de exudado purulento, ¿no es cierto?, se formó esta neocavidad bien delimitada, bien circunscrita. ¿Está? Queda ahí, solito. ¿Está? En cambio, miren acá. Perdón, mi perro justo está ladrando. Bueno, en este caso, fíjense ustedes, el flemón, esto es un flemón. Y fíjense que ya no está tan delimitado, sino que ya no podemos ver bien dónde empieza, dónde termina. ¿Está? Ya va tomando tejidos más internos, más profundos, ¿sí? Y a menudo nos damos cuenta que es flemón porque el paciente viene así con la cara hinchada. ¿Está? El absceso es como más pequeñito, ¿no es cierto? Más delimitadito. En cambio el flemón, fíjense cómo ya va tomando otros tejidos. ¿Está? Hasta el punto que hace que se hinche la cara también, ¿no? Ese es un flemón. ¿Sí? Para que ustedes vean la diferencia. Si alguna vez llega un paciente con la cara así hinchada a su consultorio, obvio que es una urgencia y hay que tratarlo, pero se van a dar cuenta de que es un flemón, que ya está tomando planos más profundos, ya no es solo un abscesito. ¿Sí? Bueno, pregunta de examen que suelen hacer. ¿Qué es la tetrada de Celso? En algunos casos ponen Celsius, no sé por qué, pero bueno, es tetrada de Celso. ¿Está? En realidad se llaman signos cardinales de la inflamación. ¿Estamos? Signos cardinales de la inflamación. Y son 4, pero un autor agrega uno más. ¿Está? Así que vamos a colocar. ¿Saben ustedes cuáles son los signos cardinales? ¿Se acuerdan por ahí? ¿Escucharon? Enrojecimiento, Muy bien. hinchazón, rubor Muy y bien. aumento de temperatura. Muy bien. Vamos a ponerle así. Rubor, ese es el primero, que es el enrojecimiento, como bien dijiste. Rubor. Después vamos a poner calor o fiebre. ¿Está? Después, tumefacción o hinchazón, como ven acá. En el flemón. Tumefacción o hinchazón. Y otro más, uno más falta, bueno, 2 más faltan. Dolor, Enrojecimiento, ya está. Es rubor, calor, tumefacción, dolor, duele siempre el proceso inflamatorio, produce dolor. ¿Sí? Y el último que se agrega, porque primero eran 4, Celso describe 4 primero, ¿está? Y después otro autor, que se llama Virchow, agrega uno más, que es la disminución de la función, o pérdida de la función. ¿Está? Porque les puedo asegurar que este paciente que está acá no va a poder comer. ¿Dijiste disminución? Disminución o pérdida de la función. ¿Está? Gracias. Muy bien. Esos son los signos cardinales. O sea, nosotros vemos
que al paciente le duele, que está hinchado, que está enrojecido, que tiene fiebre, que no quiere morder de ese lado, obviamente que es un proceso inflamatorio. ¿Está? Muy bien. Bueno, esto también es otra imagen, pero miren acá, en este caso, la hinchazón hasta no es localizadita ahí, sino que ya empieza, fíjense, produce que digamos el ojo, ¿no es cierto? Los párpados principalmente se hinchen y cierra el ojo, hace que se cierre el ojo. O acá en piso de boca, ¿está? ¿Por qué les muestro eso? Porque esos son lugares en donde hay tejido celular subcutáneo. Cuando el proceso inflamatorio llegó al tejido celular subcutáneo, a la grasa, ¿qué sería? ¿Qué sería en ese caso? Muy bien. Celulitis. Muy bien. Estas imágenes clínicas donde, fíjense, ya tienen drenaje, los pacientes están internados, ¿no es cierto? Ya es mucho más grave. Esto ocurre justamente en la celulitis. ¿Está? ¿Sí? No es la celulitis, no es solo la celulitis que conocemos, ¿no es cierto? Sino, fíjense lo que ocurre por una pieza dental infectada, que comienza, fíjense, acá está, comienza con una cariecita, llega a la pulpa, de la pulpa va a la zona periapical, forma el abscesito, ¿no es cierto? De ahí se traslada al hueso, a los músculos, ¿está? Y de ahí pasa a la grasa, que es la parte amarilla que ustedes ven acá. Una vez que pasa la grasa, ya se transforma en celulitis, ¿sí? Que es mucho más grave. Hay que internar, en ese caso, al paciente. ¿Estamos? Bueno, eso en boca, obviamente. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas, dudas que hayan quedado de esto? Hay un proceso, bueno, yo les voy a comentar, pero no creo que les pregunten, pero hay un proceso inflamatorio de piso de boca, ¿sí? Como es en este caso, ¿sí? Que tuvieron que colocarle un drenaje para que se drene el exudado purulento, ¿está? Y fíjense que en este caso, esto que ven acá se llama, yo lo voy a escribir para que lo pongan de ejemplo nada más, angina de Gladwin. ¿Está? Es esto que ven acá, ¿sí? Cuando el proceso inflamatorio llegó a piso de boca, ¿sí? Al tejido celular subcutáneo. Es una celulitis. ¿Está? Se llama así. Como ejemplo de celulitis en cavidad bucal. Es muy grave porque se inflama piso de boca, eleva la lengua y produce la muerte del paciente por asfixia. ¿Está? En pocos segundos. Por eso es grave. Muy bien. ¿Preguntas? Wendy, Sí, decime. ¿y todo eso provoca la caries? Una cariecita, sí. Exactamente. Por eso vieron que dicen, no, pero no te vas a morir de un diente. No, pero no del diente, pero sí las complicaciones que puede generar una lesión de caries. Igual, esto es de
de no tratarse, ¿eh? De no tratarse porque fíjense lo que ocurre, ¿no es cierto? Y también, obvio que tiene que haber una deficiencia en las defensas también, ¿no? Y las bacterias que lo producen tienen que ser bastante virulentas como para poder llegar hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas, dudas que hayan quedado? Muy bien. Bueno. Vamos a ir, ¿no es cierto? Todo esto que yo les conté y de las cuales sacan una gran cantidad de preguntas, ¿sí? Eran las generalidades, ¿está? Vamos a ver ahora lo que es inflamación aguda, ¿sí? Dentro de este tema hay dos partes, bueno, tres partes. Lo que vamos a ver primero son los fenómenos vasculares y celulares que ocurren en la inflamación aguda. Después vamos a ver mediadores químicos, que es cortito, o sea, es poco, digamos, no es tanto como uno cree. Y después los resultados, ¿está? Con eso vamos a terminar la clase 2. Para comenzar, a ver, quiero saber, ¿qué diferencia a grandes rasgos? ¿Qué diferencia hay entre una inflamación aguda y una crónica? ¿Cuál dura más? El tiempo. La aguda es cortita, te Crónica da dura poder más. hablar al momento, y la crónica después de un tiempo duele, ¿sería así o no? Se inflama. Excelente. O sea, la aguda dura poco tiempo, ¿no es cierto? Dura a lo sumo días, ¿está? Y la crónica, en cambio, tiene larga data, se dice, cuando dura mucho tiempo, ¿está? Fíjense que hoy decíamos hasta incluso meses o años puede durar una inflamación crónica, ¿sí? Y además del tiempo, ¿qué otra diferencia vieron ustedes? Una muy importante. La respuesta puede ser. Ajá. Las células. Muy bien, las células. ¿Está? Acuérdense cuáles actúan en la aguda y cuáles actúan en la crónica. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar diciendo, ¿no es cierto?, un conceptito. Reacción inflamatoria aguda es una reacción de defensa, ¿no es cierto?, de corta duración, que obviamente que va a tratar de destruir el agente extraño que ha ingresado. Y en donde va a ocurrir dos fenómenos importantes, ¿sí? Los fenómenos vasculares primero y los fenómenos celulares, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir en la inflamación aguda, que lo vamos a ver ahora. Antes de empezar, yo les había dicho que el lugar en donde se desarrolla un proceso inflamatorio, ¿dónde era? ¿Qué tejido? Tejido conjuntivo vascularizado. Muy bien, tejido conjuntivo vascularizado. Perfecto. Bueno, este dibujito ustedes lo tienen en el apunte. Está bien atrás en un anexo. Les voy a decir la hoja. Creo que es la anteúltima hoja, ¿sí? Dice anexo 1. ¿Está? Y ¿por qué les doy esto? Porque ustedes tienen que tener noción de la histología normal, ¿sí? de ciertos tejidos, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver la histología normal de un vaso sanguíneo. ¿Está? Un vaso sanguíneo, por ahí no es que les van a preguntar mucho sobre esto, pero
hay cosas que por ahí preguntan y que no saben dónde queda, o sea, todo un tema ahí. Entonces, por eso les voy a dar esto, ¿sí? Un vaso